intención de contener los efectos adversos a que me he mencionado. De esa manera, tuvimos la presentación de una demanda de lesividad a las finanzas públicas del Estado, que afortunadamente ha permitido tener una suspensión provisional que permite cancelar los efectos de la dispersión de estas participaciones a través del fideicomiso que hice referencia. La empresa Next Energy el día de ayer nos envió una factura por 120 millones de pesos, asumiendo el repago de la supuesta inversión que ha realizado en el proyecto, y como ustedes verán más adelante, no hay tal inversión. No hay avance físico de inversión ni tenemos ninguna evidencia de avance financiero. Esta suspensión ya nos ha sido notificado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, permitirá evitar, insisto, la dispersión de recursos del fideicomiso para atender el pago que de manera indebida pretende cobrar la empresa Next Energy. En relación a este planteamiento, el gobierno del Estado ha iniciado una serie de procedimientos y acciones legales para contener el efecto del contrato de manera definitiva. En la primera demanda, decía un juicio de lesividad, hemos obtenido el fideicomiso, hemos obtenido la suspensión del fideicomiso, y por otra parte hemos presentado dos demandas adicionales que son parte de la estrategia legal que han seguido los abogados internos y externos del gobierno del Estado. La siguiente demanda presentada el día de hoy tiene que ver con responsabilidad administrativa de exfuncionarios de la administración pasada relacionados con la estructuración del proyecto, y una denuncia penal en contra de la empresa, el asesor de la empresa y funcionarios que posiblemente estuvieron involucrados o actuaron de manera indebida en este planteamiento de riesgo financiero elevado para el gobierno estatal. Quisiera concluir este mensaje mencionando que estas acciones son totalmente de carácter impersonal y sin ninguna consideración política. La gobernadora del Estado nos ha instruido en una mesa de análisis de riesgos, tomar las decisiones que sean necesarias para frenar la posibilidad de tener que realizar un repago de una inversión que, insisto, no se ha realizado y que representa técnicamente en este momento un pasivo para el Estado del orden de los 12,000 millones de pesos, casi 12,000 millones de pesos. El proyecto, como lo hemos mencionado en diversas ocasiones, es un proyecto viciado de origen, mal estructurado desde su licitación, que no debió haberse llevado a cabo particularmente por la instrucción y la posición del gobierno federal en relación a que el proyecto de generación de la planta fotovoltaica no era competencia estatal, y aún así llevaron a cabo hasta las consecuencias que menciono, la firma de los documentos del proyecto. Entonces, la intención de la conferencia de prensa era hacer esto de su conocimiento e informar de las medidas que estamos tomando para cancelar sin responsabilidad financiera para el Estado el contrato de referencia. Muy buenas tardes a todos ustedes. El convenio de la planta fotovoltaica ha sido un tema que se ha analizado de una manera muy acuciosa, detallada, objetiva, responsable y con la participación de institutos especialistas en la materia, y siempre se han llegado a las mismas conclusiones de una manera contundente. El convenio de la planta fotovoltaica no se ajusta a las condiciones del mercado, por lo menos está en un 200% más arriba el costo de lo que normalmente costaría este tipo de proyectos. El tiempo que fue convenido, 30 años, desplazaría la vigencia o haría obsoleta la tecnología y el equipamiento que se proyectó para este proyecto, porque ante la constante innovación. Otra cuestión muy importante que no se puede pasar por alto es que este convenio resulta biodúmico. Y con esto quiero decir que el Estado, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier escenario, tendría que pagar a la empresa o al proveedor la cantidad de aproximadamente 12,000 millones de pesos, incluso si la planta fotovoltaica no se llega a construir. Inclusive, si el proveedor o la empresa no pudiera obtener los permisos legales. Esto obviamente resulta absurdo, resulta ofensivo para los baja californianos y
no lo podemos permitir. Y aquí sí también me permitiría puntualizar que el gobierno del estado de Baja California no busca cancelar una inversión pública productiva, un proyecto social, tampoco va en contra de las inversiones privadas. No buscamos afectar ningún interés particular de una manera ocurrente o por capricho. En este sentido, lo que buscamos es detener el evidente descalabro financiero que afectará el desarrollo económico y social del Estado. No lo podemos permitir. No podemos permitir 12,000 millones de pesos menos para medicamentos, no podemos permitir 12,000 millones de pesos menos para seguridad, 12,000 millones de pesos menos para educación, 12,000 millones de pesos menos en servicios públicos. Ante estos acontecimientos, el día de hoy presentamos ante la Fiscalía General del Estado una denuncia de hechos por distintos delitos, por la probable comisión de diversos delitos, como son abuso de autoridad, peculado impropio, uso ilícito de atribuciones y facultades, coalición de servidores públicos, ejercicio ilícito del servicio público, falsedad ante las autoridades y los que lleguen a resultar. Es importante señalar que esta denuncia de hechos fue presentada en contra de funcionarios de la pasada administración y particulares. Asimismo, y con motivo de esos mismos hechos, también el día de hoy se presentó ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública una denuncia por responsabilidades administrativas. En resumen, si me permiten concluir un resumen, tenemos un proyecto que no tiene los permisos ni tendrá los permisos de las autoridades federales para llevarse a cabo. Entonces, tenemos un proyecto en el cual no se han invertido todavía, y es evidente las fotos que van a ver del sitio de la inversión, no se han utilizado ninguna inversión financiera, y a pesar de ello, debido a la estructuración del proyecto, el Estado mantiene ya en este momento la posibilidad de tener que repagar 12,000 millones de pesos. 12,000 millones de pesos que evidentemente en la condición financiera del Estado no es posible pensar en que sean repagados. De esa manera, el gobierno estatal, como bien lo menciona el licenciado Pon, ha tomado una serie de medidas legales contra presuntos responsables que tengan que responder ante estos hechos. Y en paralelo hemos realizado acciones legales que permitan detener el efecto del impacto financiero a través del mecanismo de fideicomiso. Muchas gracias, compañeros. Como contamos, tenemos un orden de preguntas que empezamos, por favor, primeramente con Jorge Heras. Sí, pero no sé si me compró un punto bastante fácil que no cuando te... Claro, se puede. Señor, como que se callaron. Está en medio. ¿Qué pasó de los 4,000 millones de pesos a 12,000 millones? ¿Por qué se incrementa en el tema de la fotovoltaica? Y también, ¿cuántos funcionarios estamos hablando? ¿De qué áreas específicamente? Tanto de los procesos administrativos que se les estarían abriendo, como de la denuncia regional. ¿Incluye el exgobernador? Vamos con la primera pregunta de Jorge. En relación al monto, ¿por qué hablamos de 11,800, 12,000 millones de pesos? El contrato tiene un mecanismo que establece un seguimiento a la inversión a través de unos llamados certificados de inversión. Estos certificados de inversión, en los cuales el Estado no tiene posibilidad de ejercer ningún mecanismo de supervisión, sino lo hace un asesor contratado por la empresa, determina el avance del proyecto y en función a eso se va generando una responsabilidad de pago del proyecto. Cuando empezamos a tener información del proyecto, surgieron lógicamente las primeras inquietudes relacionadas con el mismo. En el periodo de transición, y al revisar de manera inicial el proyecto, nos dimos cuenta de este mecanismo de certificados de inversión. Inmediatamente cuestionamos a las autoridades en funciones en ese momento sobre el impacto que eventualmente tendrían los certificados de inversión. Decía esto, en el proceso de transición identificamos un paquete de un par de certificados de inversión que respondían a un eventual compromiso de pago del Estado del orden de 2,000 millones de pesos. Muchas gracias. Posteriormente, durante el periodo de transición,
nos fue ocultado el hecho de que se firmaron certificados de inversión adicionalmente que llevaron el importe total de los certificados de inversión a un importe del orden de los 6.500 millones. Ahora, adicionalmente en el contrato se establece un mecanismo bizarro de que la supuesta comprobación de inversiones de estos certificados tiene un factor de incremento en relación a un avance teórico del proyecto. Esto nos lleva a una consideración de que los 6.500 millones de pesos, hablando de números gruesos, se convierten en una cantidad cercana a los 12.000 millones de pesos. Esto nosotros, lógicamente, lo comprobamos con información de expertos, involucramos en el proceso de revisión a una firma internacional de auditores que nos permitiera confirmar que nuestro punto de vista en relación con esta circunstancia del proyecto era válido. Entonces, tenemos en este momento, eventualmente, el riesgo de repago de 12.000 millones de pesos. El contrato establece también, de manera tendenciosa, condiciones que permitirían detonar esta circunstancia de pago si el Estado opta por la cancelación unilateral del proyecto. Por eso hemos tratado de ser muy cuidadosos en la manera en que vamos a abordar la eventual cancelación del proyecto para no tomar riesgos que impliquen que jurídicamente tengamos que pagar esos 12.000 millones de pesos. La empresa, de manera incorrecta, me parece, falta de ética, ha pretendido ya iniciar ese proceso de cobro con la presentación de una primer factura que nos hizo llegar el día de ayer a través de un notario público de la localidad, donde está demandando el primer pago de este paquete de 12.000 millones de pesos por 120 millones de pesos. Afortunadamente, en este momento, ya entró en vigor el mecanismo de suspensión que tramitamos a través de un tribunal local y nos confirma la Secretaría de Hacienda y la Tesorería de la Federación que no procederá el pago hasta en tanto esté vigente la suspensión. ¿De qué áreas y de cuántos? Pues evidentemente son funcionarios relacionados al proyecto. Las áreas que participaron en el proyecto fueron particularmente la Secretaría de Hacienda, la Comisión Estatal de Energía, la Secretaría del Agua, SEA, etc. Todas las instancias vinculadas al desarrollo. ¿Y el jefe del Ejecutivo también? Disculpen, continuamos con el... Pregunte que todo nos interesa. Efectivamente, el gobernador, el exgobernador está En este momento se ha presentado una demanda que en su oportunidad los abogados darán a conocer los detalles de la misma. Nuestra participación como Secretaría de Hacienda tiene que ver fundamentalmente con la contención de riesgos financieros del proyecto. Tenemos un mandato de la gobernadora de no permitir que esos 12.000 millones de pesos se paguen y las condiciones están en ese sentido. Vamos a continuar con las acciones legales necesarias para impedir que se materialice ese riesgo a las finanzas públicas del Estado. Otro que es Solo abordar un poco más en el secretario, también es muy importante señalar que ahorita por cuestión jurídica legal nos encontramos impedidos en revelar cierto tipo de datos como los relacionados con los nombres de los imputados. Esto por el principio de inocencia, por la secrecía de la investigación y también porque como vamos a ser coadyuvantes del Ministerio Público estamos obligados a el resguardo de los datos para no entorpecer las investigaciones correspondientes. Y también otro aspecto muy importante, queremos evitar la posible sustracción de recursos. Pero un número. Continuamos por favor con Rosa María Méndez. Secretario, entiendo la reacción que se podría dar por parte de los señalados. ¿Están preparados ustedes para las reacciones? ¿Qué reacciones esperan de las personas que ya ahorita en este momento podrían contraer? Bueno, en principio, lo que nosotros buscamos, Rosa María, es la cancelación del contrato sin responsabilidad financiera. Insisto, este no es un tema personal ni un tema político. ¿Qué esperaríamos? Yo siempre trato de pensar en principio de manera positiva. Esperaría que la empresa recapacite y se acerque a nosotros, que no lo ha hecho, es increíble, pero más de 4 meses de la gestión de esta administración de empresa no se ha acercado, sino únicamente lo que ha hecho es enviar oficios preparando el terreno para este planteamiento de cobrar lo indebido. Entonces esperamos que recapacite o de otra manera la empresa va a enfrentar serios riesgos financieros, jurídicos y reputacionales.
No vamos a permitir que esto, insisto, se ejecute afectando a las finanzas y el desarrollo del Estado. De algunos exfuncionarios públicos involucrados, porque esperamos decentes, esperamos también que participen coadyuvando con la investigación en la dimensión de su responsabilidad. Y de algunos otros funcionarios o exfuncionarios, esperamos también la típica reacción del mediocre, echarle la culpa de todo a los demás. Es la misma narrativa que hemos escuchado de alguna manera. Sumex tuvo la culpa y por eso se cambiaron de suministrador. Orca tuvo la culpa y por eso se cambiaron a CFE. CFE tuvo la culpa del corte de la energía eléctrica y por eso se cortó la energía eléctrica. Sin considerar que en estos 3 eventos relacionados con la energía eléctrica se generó un pasivo superior a los 600 millones de pesos. Muchas gracias. Gerson, adelante. Sí, en parte las denuncias que interponen lo revisan en base a quienes firmaron cualquier tipo de contrato o decreto o entrega de recursos. En esta suma total de personas con las que están presentando las denuncias, ¿cuántos son? ¿Cuántas personas que firmaron? Ya dijeron las áreas, pero ¿contra cuántas está presentando esta denuncia? Y 2, dicen también que supuestamente la empresa sí invirtió al comprar el terreno. ¿Eso se pudo comprobar? ¿La empresa compró, ya pagó el terreno? En principio les quiero comentar que se está presentando la denuncia de hecho en contra de 7 funcionarios de la administración pasada y 6 entes privados. Esperamos que durante el desarrollo de la investigación se vayan presentando otras personas que se tengan que investigar, que tengan que comparecer en su proceso. El tema del terreno. En relación al tema de inversiones, no tenemos evidencia real, efectiva, de que la empresa haya realizado inversiones en el proyecto. Hay un terreno baldío que no tiene ninguna inversión. Las fotos claramente. Es un terreno baldío que no tiene inversión. Es un terreno que evidentemente no vale 12,000 millones de pesos. Pero aún así, cuando fuera ya el terreno parte de un activo adquirido por la empresa, eso no representa ninguna responsabilidad para el gobierno del Estado. Las empresas actúan en sus negocios asumiendo condiciones de riesgo. La administración anterior, en términos al proyecto de inversión de la planta fotovoltaica, manejó el argumento de que esto no representaría una deuda financiera para el Estado, que la inversión y los riesgos asociados al proyecto estarían en la parte privada, situación que no es así. El proyecto tiene condiciones escandalosamente a favor de la empresa. En mi carrera en el sector financiero de más de 30 años, nunca he visto un contrato tan a favor de una de las partes. Y créanme, en este caso no es el gobierno del Estado el favorecido por ese contrato. Gracias. Sigue Luis Arellano aquí a la derecha. Una pregunta muy técnica. ¿El juicio de la seguridad ante qué autoridad lo interpusieron y quién fue, por ende, la que otorgó esa suspensión? Otra, el que no haya habido permisos federales y que además no esté prohibido comprometer recursos federales para el futuro. Por ende, esto no quedaría ganado para el gobierno del Estado. Voy a contestar la segunda parte de la pregunta porque la primera es una parte de técnica jurídica que el abogado la podrá contestar de mejor manera. Mira, el tema es el siguiente. El mecanismo de repago del contrato se inscribió en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ya tiene condiciones efectivas para utilizar este fideicomiso irrevocable de pago. La Secretaría de Hacienda toma el fideicomiso irrevocable emanado de la soberanía del Congreso Estatal y le da efecto. En la sustancia, evidentemente, el proyecto no debería de tener esta parte del compromiso de repago. El compromiso de repago en un proyecto de infraestructura de esta naturaleza típicamente es el último paso previo a la ejecución del proyecto. Normalmente el proyecto se revisa desde el punto de vista técnico, económico, financiero, se ejecuta en el contrato previo al inicio de la inversión todas las consideraciones que determinan la viabilidad del proyecto. Y al final, la parte final,
previo a la ejecución del proyecto es la instrumentación de las garantías del proyecto una vez que se tiene validado que todos los permisos relacionados con la implementación del proyecto se van a cubrir. En este proyecto sucedió el planteamiento de manera inversa, se fueron de derecha a izquierda. Primero, y lo único que establecieron de manera correcta en el proyecto fue la garantía, el fideicomiso de garantía. Esto equivale, porque me parece que a algún funcionario de la administración anterior le gustaban los ejemplos, a un ejemplo, esto equivale a que tú contrates un crédito hipotecario para construir una casa y la casa no obtiene los permisos de construcción, no obtiene el permiso de uso de suelo, el terreno no es tuyo, la casa no se construye y te quedas tú con la responsabilidad de pagar un crédito hipotecario a 30 años. Ese es el ejemplo que pudiéramos seguir en relación a lo que sucedió financieramente con el proyecto. La otra pregunta. Sí, ante lo evidente de que se trata de un convenio leonino, recibimos instrucciones muy claras por parte de nuestra gobernadora del Estado, de nuestra Marina de Actividad, en el sentido de que tomáramos las acciones jurídicas que fueran necesarias a efecto de evitar precisamente un daño patrimonial del Estado. En este sentido, una de esas acciones fue iniciada ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en juicio de lesividad. Obtuvimos, como ya lo señaló el secretario de Hacienda, una suspensión provisional para efectos, bueno, entre otros efectos, para que la Secretaría de Hacienda del Crédito Público ya no transfiriera el 19.50% de las participaciones federales para el pago de este proyecto. El mes pasado sí te hicieron esa transferencia. Así es. O sea que van 123 millones de pesos. Hay 123 millones de pesos que se descontaron de participaciones que se fueron a la constitución de un fondo de reserva que establece el fideicomiso. En el proceso de obtener la suspensión no fue posible evitar esa afectación financiera, pero es importante mencionar que gracias a la estrategia de nuestros abogados se logró la suspensión en dos sentidos. Uno, donde se elimina el riesgo de continuar con el pago de las facturas que estamos recibiendo, y dos, la suspensión instruye al fideicomiso al reintegro de estos 123 millones que fueron descontados en el pasado. Gracias. Seguimos con Cristian Torres, aquí a la izquierda. En su experiencia, secretario, este contrato, ¿usted considera que se hizo porque no había fiabilidad? O sea, a sabiendas de que nunca le van a poder construir esta planta. Y la segunda pregunta, usted culpó, bueno, hizo referencia a una persona que culpa a todos los organismos, sabemos de quién específicamente está hablando, pero por cuestión legal no lo puede decir. ¿Me podría confirmar si esta persona está siendo investigada? Así es. No, la primera parte de tu pregunta, ¿cuál era, perdón? Si considera usted que este proyecto se hizo para ganarse el tribunal, sino para construirse. Es una posibilidad que evidentemente no tenemos manera nosotros de corroborar eso, y las autoridades correspondientes en su investigación podrán determinar si de alguna manera el sentido fue ese, ¿no? Lograr un beneficio sabiendo que el proyecto no se ejecutaría, ¿no? Es una posibilidad, pero insisto, no tengo ningún elemento para mencionarlo. Listo. Seguimos, por favor, con Janet a la izquierda de la jornada. Buenas tardes, secretario. ¿Nos puede decir si hay algún antecedente en esta o en otra entidad de algún caso similar que se haya logrado revertir un contrato en esta o en mejores condiciones en beneficio del gobierno del Estado? Sí, hay antecedentes de contratos de esta naturaleza bajo condiciones distintas, obviamente, donde particularmente el gobierno federal ha revertido condiciones totalmente a favor de la empresa privada en perjuicio de las entidades públicas correspondientes. Y también tenemos conocimiento de parte de autoridades hacendarias de que hay un par de proyectos similares que están en revisión por parte del gobierno federal. Gracias. Seguimos con compañeros de la jornada. ¿Cómo están? Buenos días. Antonio Eras, de Periódico La Jornada y de Quintero Norte. Antonio. Tenía dos preguntas, si me permiten, aprovechando que están los dos. Uno es, entiendo que ya hay un daño al patrimonio estatal de 123 millones, el primer pago.
Y la segunda es, ¿qué decirle a los bajacalifornianos sobre esta impunidad y opacidad en la que se ha metido el gobierno de Baja California? Desde la administración de estos 2 años más la de hace 6. O sea, ¿cómo responderle a la sociedad? Y si, secretario, ¿tienen datos de la empresa que está haciendo Next? O sea, si me puede hablar de la empresa. Por el principio, tu primer planteamiento, los 123 millones de pesos, efectivamente un descuento de participaciones que no recibimos el mes pasado, pero que con la suspensión otorgada por el juez tenemos la confianza de que será reintegrado a las finanzas públicas del Estado. Por eso, y más el efecto de la suspensión en el futuro y de otra serie de acciones legales que tomaremos, tenemos confianza, porque tenemos la razón jurídica, la razón ética en esta posición, tenemos confianza de que no se va a materializar los efectos negativos del contrato en el futuro. Y tratamos en la empresa Next Energy, es una empresa que hemos buscado información, no tenemos conocimiento de que tenga experiencia en ningún proyecto de generación de energía eólica. Los fuimos a buscar a sus oficinas en la ciudad de Monterrey. Esa es la dirección consignada en el contrato por parte de Next Energy. Insisto, no hay, al menos no hemos nosotros obtenido ninguna evidencia de la participación de la empresa en ningún proyecto de generación eólica ni de otro tipo. Así que, bueno, insisto, de manera franca y directa, nosotros invitamos a la empresa que se acerque con nosotros a buscar una cancelación razonable del proyecto sin afectación para ninguna de las partes. Compramos espejitos. Bueno, no hay inversión, no tendrá los permisos la planta de generación fotovoltaica, no es competencia del Estado la generación de energía y tenemos un riesgo financiero enorme derivado de los contratos firmados en la administración pasada. Entonces, estamos haciendo todo lo necesario para cancelar esos riesgos. Muchas gracias. Perdón, sí, señor. Sobre esta parte de la impunidad, la corrupción, la opacidad, sabemos que le compete a la Secretaría de Honestidad, la parte administrativa, pero la finalidad de la compete a la Consejería. ¿Qué le puede decir a los bajacalifornianos que han votado en contra de la corrupción del PAN y del primer gobierno nacional? Queremos transmitirle un mensaje muy claro por parte de la gobernadora del Estado. No vamos a permitir este escalado financiero. Buscaremos como coadyuvantes del Ministerio Público que se investigue a quien se tenga que investigar, que se cite a quien tenga que comparecer y que se sancione a quien se tenga que castigar. Esta es una consigna de nuestro presidente de la República, del gobierno federal, y es una consigna también de nuestra gobernadora del Estado. Nadie por encima de la ley. Gracias. A los compañeros de los medios se va a compartir lo que se está diciendo para que ¿okay? Continuamos, por favor, con Tony y después con Erika. Secretario, acaba de mencionar que todo este proceso jurídico, sin embargo, nos gustaría saber si se está haciendo con personal interno del propio gobierno del Estado o se contrató un despacho. En ambos casos, esto requiere un gasto. Esa es una inversión adicional a los costos que ya se manejaron de los 123 y los 12 mil millones. ¿Quién va a pagar esto? Y si se va a hacer uso de la ley de responsabilidad civil a los servidores públicos para pues, reclamar un poco de lo que se está perdiendo. Porque el gasto ya está. Efectivamente, en relación al descuento de participaciones por 123 millones de pesos, insisto, es un importe que estaremos recuperando por parte del fideicomiso. Dos, los proyectos de energía son proyectos complejos y lo que hemos hecho es, con instrucciones de la gobernadora, no tomar absolutamente ningún riesgo que nos pudiera poner en una circunstancia de que fueran afectadas las finanzas públicas en un importe en ese sentido de 12 mil millones de pesos, para lo cual
Ciertamente hemos integrado un equipo interno y externo de especialistas en proyectos eléctricos y de abogados especialistas en las diversas leyes que confluyen en el proyecto para poder tener la mejor defensa y ataque posible en términos legales. ¿Cuánto sería el costo? Es un costo variable que va a estar determinado en función del tiempo y del tiempo que dure lógicamente el eventual juicio. Si la empresa recapacita y se acerca de inmediato, va a ser un costo menor, sustancialmente marginal en relación a los riesgos que implican el proyecto. Gracias. Continuamos con Erika, que va a decir. Secretario, preguntarle, la administración pasada, hace 2 años, vimos denuncias contra el exgobernador Francisco Vega. Hoy vemos, pues una denuncia que tiene que ver con exfuncionarios de una pasada administración. ¿Es algo común o cuál es la diferencia de eso que pasó hace 2 años a lo que estamos viendo el día de hoy? Bueno, insisto, la dimensión de mi responsabilidad y mi participación tiene que ver con la contención de los riesgos financieros. En ese sentido, yo estoy comprometido a no permitir que le cueste al Estado ni un peso la cancelación del proyecto. De este proyecto y de otros proyectos y demandas que tenemos como gobierno estatal y que representan riesgos financieros elevados para el Estado. En la parte del planteamiento de la fiscalización hacia funcionarios, etcétera, me parece que es más conveniente que le sea la palabra al licenciado Pon para que fije la postura del gobierno. Insistimos, ¿no? Reiteramos, esta administración pública del Estado va a velar por los intereses de los baja californianos. No permitiremos que ocurra ni esta situación ni alguna otra similar. Tomaremos las acciones que sean necesarias, ¿no? Legalmente, por supuesto. Gracias. Aquí a la derecha hay corpus de reforma. Con respecto a la situación de la energía, ¿cuál fue ya la situación que derivó? ¿Cómo está la situación de energía eléctrica en Baja California con respecto a este proyecto? Y en la parte jurídica, entiendo que ya le preguntaron y entiendo que el gobernador no necesariamente tiene un contrato, pero dada la magnitud de este proyecto, estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿cuál sería la responsabilidad? ¿Sería posible que él también sea llamado a declarar? Bueno, en cuanto al tema jurídico, entiendo las inquietudes, no sobre conocer las personas que han sido imputadas y qué hechos en particular se están imputando también. Sí me permitiría la comprensión por parte de ustedes, porque en estos momentos sí me encontraría impedido, insisto, para poder dar esos datos. Y como les comento también, lo que tratamos de impedir es que se pueda sustraer a alguien. Eso sería. Y en términos de la generación de energía, es evidente, el proyecto no va a entrar en funcionamiento al no tener los permisos. El proyecto tenía una fecha de inicio en el 2021 que no se cumplió. Entonces, evidentemente, la energía que eventualmente se hubiera generado en el proyecto, nunca vamos a contar con ella. Hay un déficit de energía en el verano en Baja California que está siendo atendido a través de estrategias del gobierno federal vía el SENACE. Hay un protocolo que se está buscando, lógicamente, darle permanencia y seguridad al flujo de energía que requiere la actividad económica del Estado. Y estamos nosotros en esa dinámica, coadyuvar en este proceso de generación de energía y es a la espera de que se ejecuten proyectos del gobierno federal que ya han sido anunciados que le van a dar permanencia y seguridad al suministro de energía de Baja California. Gracias. Continuamos aquí con Chillos Reyes. Independientemente de este contrato, han encontrado, la redundancia, otros contratos irregulares que se conocieron por parte de la anterior administración. Y ahorita nada más para puntualizar, señala que una de las oficinas que están señaladas en el mismo contrato, ¿se pudiera tratar como una empresa fantasma? No necesariamente. La verdad, a lo que nos referimos es que Next Energy no es una empresa que participe en el sector de energía, no es un jugador visible en proyectos de energía, no tenemos evidencia de que tenga experiencia en proyectos de generación fotovoltaica. Y bueno, una referencia adicional que tenemos de esto es precisamente que no se ve que las oficinas de Next Energy sean parte de un corporativo dedicado a la generación de energía.
energía, ¿no? Eso nos causa una inquietud adicional, asumiendo que las condiciones del proyecto, las condiciones de riesgo del proyecto, empujaron a un riesgo de tener que repagar un proyecto que no se va a realizar. Esto, por ahí hicieron una pregunta previamente, puede tener dos grandes posibilidades: que el proyecto fracasó por la mala estructuración, o que el proyecto se generó en un espacio que buscaba el repago, aún sabiendo que nunca tendrían los permisos correspondientes para su ejecución, ¿no? En cualquiera de las dos circunstancias extremas, nuestra postura es no permitir que el Estado absorba ese importe de deuda. Secretario, con respecto a encontrado otros contratos regulares que se cometieron por la pasada administración. Bueno, sí, desde luego que sí, y es algo que ha sido ya informado por las propias autoridades federales. Un reporte de la Auditoría Superior de la Federación relacionado con una serie de contratos y actividades de gasto que realizó la administración anterior, pero que en este momento no tendría manera de informártelo de manera puntual. ¿Cuántos? ¿Cuántos más o menos? No tengo el dato en este momento, ¿no? La intención de esta conferencia de prensa es hablar precisamente del proyecto de la planta fotovoltaica. Adelante, Villa. Secretario, licenciado Pons, buenas tardes. Dos preguntas, ¿no? Estos 200% de incremento o de sobreprecio que ustedes estiman, específicamente en qué rubros ustedes consideran que están generando. Si ya lo vieron el contrato o ya vieron cómo está el esquema, deben saber más o menos en dónde viene este supuesto sobreprecio que ustedes comentan. Y por otro lado, ¿qué justificación hay específica? Usted comentaba, secretario, que ellos contrataban un asesor, una especie de asesor, para decir cuánto se había invertido. ¿Qué es lo que ellos les dicen específicamente que han invertido y que ustedes no ven transformado? Detalles más específicos, por favor. En tu primer planteamiento del sobrevalor o la sobrevaloración de la inversión, te quisiera decir lo siguiente. Insisto, no tenemos ningún proyecto completo en el gobierno del Estado que determine la manera en que se llegaron a las cifras del proyecto. Esa es una. Dos, revisiones de agentes financieros de prestigio, como el Nasdaq, por ejemplo, determina en un ejercicio de análisis que por los precios del proyecto, lo que cobraría el proyecto, estaríamos hablando de que la inversión por megawatt del proyecto es al menos 2 o 3 veces superior de una inversión de esa naturaleza realizada en proyectos conocidos en todo el mundo. Es decir, típicamente un proyecto de inversión de generación de energía se mide en relación del monto de la inversión en función relativa a la capacidad de generación de energía. Esta métrica indica que el proyecto eventualmente estará sobrevaluado 2 o 3 veces al menos. Y la segunda parte Era sobre el... sí. El proyecto tiene una condición, insisto, son cláusulas del contrato totalmente inusuales. Una de ellas que está en el contrato, que se traslada al fideicomiso, es la definición del asesor que valida el avance de la inversión. En un contrato típico, la supervisión de un proyecto de inversión de esta naturaleza está a cargo de la entidad que va a ser responsable del repago del proyecto. En este caso no es así. Lo que plantea el contrato y el fideicomiso es que la empresa, que el Estado determinará quién será el asesor que será pagado por la empresa. De esta manera es dejar la iglesia en manos de Lutero. Tú estás dándole todas las facultades de determinar el avance de la inversión a un asesor que está pagado por la empresa, que se va a ver beneficiado por un avance teórico del proyecto. Esto, insisto, es totalmente inusual. Nosotros en la Secretaría de Hacienda citamos al asesor financiero del proyecto, asistió y le hicimos ese cuestionamiento. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda hicieron ese cuestionamiento, le preguntaron de manera directa si le constaba el avance de la inversión
y creo que el licenciado Pon estuvo en la reunión, que fue lo que contestó. Estuvimos presentes. Realmente no nos proporcionó los elementos para poder haber determinado el grado de avance físico, financiero. Es una situación, como comenta el secretario de Hacienda, es una situación completamente inusual. ¿Quién es el asesor? Por el momento, Nos reservamos El artículo 12 de la Ley de Transparencia establece que cuando se trata de temas de corrupción, ustedes los funcionarios están obligados o la información de los acusados no tendrían por qué ser protegida. la misma ley de transparencia y acceso a la información clasifica como información reservada las cuestiones relativas con las Actos de investigaciones. corrupción, ¿no? Pero bueno, ya entiendo que no van a decir. Tanto no se les Sí, pero estamos en una etapa de investigación. No le pueden poner Jaime N, Salomón N, Rodolfo N. Pueden, sí pueden. Por el momento, De repente no falta, ¿no? Digo, a lo mejor no, pues, pero hay indicios de que algún funcionario tengan ligas así más o menos con esta empresa. ¿Hasta ahorita han detectado algo de eso? Aunque sea un funcionario menor. Sí, no quiere decir secretario. Silencio total. Tampoco lo puedes. sí, la verdad, ahí sí solicitamos su comprensión. A su izquierda, Ana Julia Contreras. También me gustaría saber cuánto estaría perdiendo el Estado en dado caso de necesitar un legal, porque por lo que veo no quieren llegar a 20 veces. No, el gasto que tendría que ser el Estado. Lo del gasto del Pues estará en función del tiempo que dure la cancelación del proyecto. Nosotros buscamos, lógicamente, cancelar esto a la brevedad, sin responsabilidad financiera para el Estado, y en ese sentido, si es un tiempo relativamente corto, el gasto de los equipos involucrados en el proceso legal es sustancialmente bajo, no tienen ninguna importancia relativa en función, lógicamente, al riesgo financiero que implica el proyecto. No es un tema en este caso, vaya. Todavía, si se va esto a un juicio largo, costoso, etcétera, pues no tenemos todavía dimensionado cuál sería esa probabilidad. Tenemos que palpar la postura de la empresa ante nuestra invitación de que venga en un ejercicio razonable a buscar que esto se cancele de una vez por todas. Gracias, Amaya. ¿Alguna otra pregunta que Nada más reiterar, abogado, las dependencias involucradas: Hacienda, Energía, Agua, Así es. la CEA, Así es. el Ejecutivo. Así es. Sí. Como ente, 5. como ente que forma parte Okay. del proceso. Pues, De MF Bueno, Noticias. atrás está Toño Eras levantando la mano. El comité de concesiones de la Secretaría General de Gobierno también se incluyen estos. No, este proyecto fue planteado en el seno de una comisión intersecretarial que presidió el entonces secretario de Hacienda. ¿Cuál de todo eso? Hubo como 20. El mes pasado entregaron 2.598 pesos de participaciones. Bueno, no, estaban calendarizados 2.598 millones y solo pagaron 2.855. Ahí están incluidos, ahí les descontó los 123 millones de... Yo no tengo la cifra del importe de participaciones que se recibieron en el mes pasado, pero de las participaciones del Fondo General de Participaciones fueron descontados los 123 millones de pesos. A nivel de ejercicio 2022, el Fondo General de Participaciones está considerando una entrega al Estado del orden de los 22.500 millones de pesos. Muchas gracias. Continuamos con la Bueno, y el 19.5% es lo que está garantizando, obviamente, el proyecto, que no es una cantidad menor. Disculpe, ¿nos puede dar el nombre no solo de la empresa, sino del presidente o el representante de la empresa que firmó este contrato privado?
No, eso son parte precisamente del planteamiento de investigación que se refería. No puede dar ningún nombre por Por el investigación. momento no tengo la certeza que en el momento oportuno, legalmente hablando, Investigación relacionada con otros casos, otras investigaciones, no sé, adquisiciones, otro tipo de proyectos que se hayan presentado que en estos momentos ustedes estén indagando para poder armar una nueva carpeta de investigación por otro caso. No de mi parte. ¿No? vamos a analizarlo, obviamente, la solicitud que se nos ha hecho a la hora de analizar cualquier tema, y obviamente se hará lo correspondiente, o sea, acudir ante la distancia legal en su momento, o hacer el servicio. Secretario, aprovechando su amabilidad, ¿nos podría dar otro tema? Hay dudas sobre los autos chocolate. Por favor, ¿nos puede despejar unas dudas? Si ya terminamos la conferencia de prensa. Concluimos las preguntas de la conferencia y damos un breve de los otros chocolates. Sí, mire,